Nos acompaña esta mañana Lea. 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 Y ni siquiera voy a decir el apellido porque no está bien escrito aquí, así que después lo pronuncio mal. Ella es vocera de Espacio Físico, Lea. Cívico. Cívico. ¿Y qué dije? Físico. Esas cosas pasan. Sí, a usted le encanta corregir. Cívico. No, mi amor. A ver, hablaremos ahora de los retos de la Asamblea Nacional de Diputados. Tenemos una camada nueva que a algunos les puede generar algo de preocupación y de estrés, tantos chicos sin experiencia política, con emociones muy revueltas, típicas de la edad. Pero también por otro lado tenemos a un Juan Diego que ha dicho que no se va a separar y que va a estar ahí en esa guía, y a un Gabriel Silva también, porque hay que mencionarlo. Y de seguro que para ustedes el trabajo creo que en esta vuelta va a ser un poco más fácil, esperando que los chicos llenen toda esa información, envíen todo a tiempo. Creo que tenemos una gran oportunidad, Lea, en este momento, ¿no? Bueno, todo nuevo comienzo es un gran reto, es una nueva oportunidad y definitivamente queremos ser optimistas, pero a veces el escenario pues no nos permite tener esos niveles de optimismo. Y yo quiero partir sobre la base bajo la cual debe operar la Asamblea Nacional. Panamá es miembro de Parlaméricas. Parlamérica es una red bajo la cual todos los parlamentos latinoamericanos se han unido y año tras año renuevan sus compromisos de liderar bajo los pilares de Parlamento abierto, el Parlamento, valga la redundancia. ¿Hemos tenido un Parlamento abierto realmente? No, y no ha habido un compromiso concreto respecto a eso, a pesar de que es algo que Panamá como país, como asamblea, ha ratificado al ser miembro de esta red. Pero cuando hablamos de Parlamento abierto, ¿qué significa? Y creo que ahí es donde entra todos estos esfuerzos que llevamos por varios años capacitando equipo de la Asamblea, capacitando diputados que viajaban aquí y allá para ciertos lugares para aprender sobre cómo hacer esta ejecución. Obviamente, pues ya no tenemos a esos mismos miembros de la Asamblea, hay que empezar nuevamente, pero yo esperaría lo mínimo que como diputados comprometidos con legislar por el bien común se quieran regir bajo estos pilares. ¿Y cuáles son estos pilares? Transparencia, acceso a la información, ética, probidad, participación ciudadana, que no es la participación ciudadana como la ven ellos, que es solamente colgar cosas en la página web de la Asamblea. Entonces, cuando tú hablas de un Parlamento abierto, estás hablando de un modelo de gestión, de cómo tú vas a gestionar la Asamblea Nacional de cara a legislar por el bien común, hacer un contrapeso, tener obviamente contrapesos de fiscalización entre los partidos, entre las bancadas, con el Ejecutivo, realmente hacer su rol. Y eso es como la base de cómo debiera en la práctica funcionar. Ahora, ¿qué tanto avanzamos en ese tema? Porque incluso ustedes publicaban una calificación y sentí, bueno, hemos avanzado en algo, pero usted me dice que no tenemos un Parlamento abierto. El mayor avance, lo que pasa es que para tener un Parlamento abierto primero debe existir una declaración. Esa la hizo el diputado Cristiano Adames en su momento, hizo una declaración en que declaraba que esta iba a ser una asamblea, un Parlamento abierto. Pero eso debe ir acompañado de una hoja de ruta, un plan de ejecución de en qué me comprometo, qué es lo que voy a hacer. Entonces, una de las cosas en las que avanzamos fue en la ley de conflicto de intereses, que ya hace obligatorio que los diputados entreguen esta declaración de forma jurada en la Autoridad Nacional de Transparencia. Sin embargo, esta no es una declaración pública. En Espacio Cívico lo que hicimos fue abrirle las puertas a los diputados que querían hacerla pública. ¿Cuántos lo hicieron? 13 diputados de 71 al final del periodo. Es bastante, porque al principio eran solo 5 y se mantuvo en ese número por mucho tiempo, y de un año y medio para acá empezó a incrementar y cerramos el periodo ya de los 5 años con 13 diputados que hicieron públicas, no solo la de intereses, también la de patrimonio, que esa sí no es obligatorio que la entreguen en ningún lado. Entonces, eso fue un avance importante. Ahora vamos a ver cuántos diputados de los nuevos electos se atreven a dar ese paso en pro del pilar de ética y probidad, porque la ética y la probidad significa hacer lo correcto aun cuando la ley no te lo exige. Entonces, de ahí partimos con estos pilares. En eso se avanzó. Donde no avanzamos mucho
Voto electrónico. Tenemos el equipo en la Asamblea tecnológico que nos permite que ese voto electrónico se dé. ¿Eso funciona? Sí funciona, ellos lo pueden ver en el momento, cuando sale, incluso si le toman una foto lo puedes ver, pero los resultados no se comparten inmediatamente en línea en la Asamblea. Algunos proyectos los comparten bastante rápido, algunos pueden tardar hasta un mes. Y a veces en algún momento hemos tenido que hacer solicitud de acceso a la información. Cuando hablas de esto, porque es que el tema del voto electrónico viene de muchas administraciones pasadas, en donde se han gastado millones de dólares, Lea, para esto, y al final no termina de avanzar. Este último que se ha hecho, el desfase está en la diferencia de tiempo en la que esto está publicado en la propia página de la Asamblea Nacional de Diputados. En teoría, el voto electrónico es para que inmediatamente, es como cuando usted manda un Yapi. Si usted revisa su cuenta, ahí le sale que se restaron los $10 del Yapi. Correcto. Esto debiera ser de esta forma. Ahí es donde está el tema de no avance de la Asamblea Nacional con esta herramienta del voto electrónico. Ese es un punto correcto y es efectivamente así como lo acabas de explicar. Ese es un punto que se avanzó más o menos y quedó esa parte pues a la deriva, y de ahí entonces que cuando tú quieres saber el estado de un proyecto de ley que ya se discutió, no lo vas a ver inmediatamente en la Asamblea. ¿Ustedes consultaron el por qué no se actualizaba inmediatamente o hubo algún tipo de comunicación con la Junta Directiva de la Asamblea en ese momento? Nunca ha habido como una respuesta sobre por qué no se hace, porque sí tienen la herramienta, o sea, la herramienta está y es solo cuestión de ejecutarlo. Y si tú pides un acceso de solicitud de acceso a la información sobre un proyecto de ley, cómo fue la votación, pues las veces que lo hemos pedido nos los han dado. Eso ¿En tiempo corto? En un tiempo bastante corto. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no se publica inmediatamente en la página de la Asamblea? Porque eso va a evidenciar el voto de todos esos que en su momento votaron, por ejemplo, sí con Amina, y después estaban haciendo papeles mediáticamente. Exacto. O votaron sí al presupuesto de la UNACHI y después estaban con sus discursos mediáticos para convencer al elector, aunque ya el elector se dio cuenta de que son mucho bla, 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 y en realidad sus actos hablan totalmente distinto a lo que dicen. Y ese es un punto importante, porque eso es un ejemplo concreto y específico, porque a veces hablamos de estos pilares y la ciudadanía quizás no termina de ver cómo esto se manifiesta en la práctica. Y ese es un ejemplo claro de por qué es importante tener acceso a saber quiénes votan cómo y cuándo por los proyectos de ley. Ese es un punto en el que no se avanzó mucho. Un punto en el que estamos, o sea, no te puedo explicar lo mal que estamos. En rojo. En rojo. Y hasta hay una medición sobre eso. Es en el manejo del presupuesto. Ajá, vamos a ver. 9.8% de 100%, 100% siendo lo más alto, 0% siendo lo más bajo. Panamá está, según el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, en 9.8% de opacidad. Eso es un fracaso total. Eso significa que los controles que debieran existir para el manejo del presupuesto no existen, que no es lo suficientemente accesible y no es transparente. Es que por eso dije, ajá, porque mucho se habla de los 200 y tantos millones que tenemos en la Asamblea, que no es cualquier cosa y que se utilizó políticamente y que no sabemos realmente cómo, con aquello de los promotores deportivos, etcétera, que no deben estar adscritos a una asamblea. De ahí que hay quienes dicen, mi asamblea puede funcionar bien porque es nuestra asamblea, con 50, 60 millones, en vez de los 200 y tantos, pero tanta plata y no sabemos ni cómo, ni cuánto, ni dónde, ni por qué, ni absolutamente nada. Y muchos de esos cambios de los que les he mencionado, para que eso suceda, adivina dónde están, en el reglamento de la Asamblea, en el RORI. Por eso Oiga, hay que reformarlo. entonces y por eso sí es importante que se reforme el reglamento de la Asamblea. Desgranar ese tema del reglamento interno. Además de ese aspecto, ¿por qué? ¿Qué otros argumentos tiene usted para decir sí es importante que se debata? Bueno, si tú me estás diciendo, por ejemplo, que para ti es importante legislar por el bien común, por ejemplo, vamos a debatir sobre la Caja del Seguro Social, vamos a debatir sobre la reactivación económica, de aquí van a surgir reformas importantes que muy seguramente van a tener alguna relación con el presupuesto de la nación. Ajá. Ese manejo del presupuesto y lo que se aprueba va a ir a la Asamblea, y en ese momento que se dan esas conversaciones, eso debe ser
público. Entonces, si tú tienes una comisión que debate a puerta cerrada, Por reglamento. Gracias al reglamento. entonces tú como ciudadanos no sabes cómo se están designando los dineros públicos sobre lo que vamos a hacer con el seguro social, con la parte económica, incluso cuánto le vamos a dar a cada ministerio de dirección para que operen. Todo eso se discute en ese momento. O sea que para ustedes no es una estupidez, como dijo Luis Eduardo Camacho. Por supuesto que no, eso es como la base fundamental. El presupuesto de la nación es sagrado y parte de que ese dinero sea utilizado de la forma correcta, parte de que tengamos acceso a un presupuesto abierto, que todos podamos monitorear, analizar, participar, escuchar qué se debate, cuánto se da, por qué se da, cuáles son las justificaciones. Y todo eso está en el reglamento interno de la Asamblea, que hoy por hoy no permite que esas discusiones sean abiertas. Nos hemos enfocado mucho en el tema de las asistencias, nos hemos enfocado mucho en el tema de la eficiencia, ¿no?, de cada diputado. Que si no voy a trabajar no cobro, que si es un diputado que en su vida lo hemos escuchado, ¿para qué está allí? Pero al final hay otros temas mucho más importantes en cuanto al reglamento interno de la Asamblea. Ahora tenemos un grupo de jóvenes que todos vienen en esa misma línea de un Juan Diego. Todos ellos tienen que ponerse de acuerdo en algunos temas como bancada, de ciertos beneficios y cosas que van a tener algunos. No se van a beneficiar, otros todavía están evaluando ciertos aspectos, ¿no? Dentro de los puntos importantes, tocando el tema del presupuesto, habría otro más, olvidándonos del tema de la asistencia y olvidándonos del tema de la eficiencia, porque hay diputados de la pasada periodo que presentaron 40 y tantos proyectos, ninguno fue ley de la República. Entonces, o sea, tampoco es, bueno, es que yo presenté tanto. Entonces, ¿qué otros aspectos hay dentro del reglamento interno por lo que sería importante que en los primeros 100 días de la Asamblea se discuta? Bueno, hay otros aspectos más allá de la asistencia que sí es importante, porque si tú no vas a trabajar, tú no cobras. Sí, lo que pasa es que de eso hablamos siempre sí, cuando hablamos exacto. de reglamento. Entonces, la gente tiene nada más eso, pero Exacto. usted ahorita nos acaba de hablar del tema presupuesto y nos dio otro punto de vista súper importante. ¿Cómo se hacen los traslados de partida? En la comisión de presupuesto. Y muchas de esas cosas a veces no se saben. Entonces, por eso le decía, si hay otros aspectos dentro del reglamento interno a los que le debemos prestar atención los ciudadanos. Hay un pilar que se llama ética y probidad, que bajo ese entra lo que tiene que ver con las declaraciones de intereses y las declaraciones de patrimonio. Los diputados deben de tener que declarar su patrimonio al momento que entran y luego cuando salen. Por reglamento interno. Deberían. ¿Y el reglamento no lo tiene? No. ¿Y esto por qué? Porque es una forma de tú medir en el tiempo que no haya existido enriquecimiento ilícito por quien está en ese puesto. Eso es una de las razones. Otra de las discusiones para el reglamento interno es el registro de reuniones y el registro del lobby, que se llama también cabildeo. ¿Por qué? Porque si tú no registras con quién tú te reúnes o tú no haces público con quién tú tienes reuniones o reuniones de lobby, que no está mal, necesitamos una ley de lobby, necesitamos una ley que regule el lobby, porque una empresa en un momento dado puede tener una posición sobre un proyecto de ley y quiere ir a exponer su caso. Oiga, pero si esto no está regulado... Disculpa un paréntesis ahí, es que me parece, y ahí estoy abusando de mi memoria, imagínese hasta dónde me voy con el nombre, ya usted llegará a la conclusión. A mí me parece que había una ley que reglamentaba el tema del lobby y que incluso se tenía que registrar. Es más, si la memoria no es infiel, el registro número 1, que necesitabas hasta un carnet y todo lo demás, fue de don Mario Roñoni, que se registró para ser lobista en la Asamblea. Ha corrido bastante agua desde esa ley, pero no la recuerdo muy bien, así la tengo bastante difusa. Sí, en el reglamento hay un aspecto que habla sobre el lobbying, pero no es muy amplio en cómo esto debe darse, ni cómo debe registrarse. Entonces, en la práctica, por acceso a la información y transparencia, el registro de lobby debe ser algo público que publicas de la misma forma en la que publicas la asistencia, la planilla, y que cada despacho pueda decir: este mes nos reunimos con tales organizaciones de sociedad civil, con tales empresas, y estos fueron los temas abordados. Algunas de estas cosas se publican en las redes sociales de la Asamblea Nacional,
pero de una forma un poco más macro a O 35.000 algunos pies de diputados, altura. yo los he visto que suben fotitos de las Sí, reuniones. pero no es una práctica Claro. organizada y formal y obviamente no publican todas las reuniones. Yo quiero regresar un poquito al tema de la declaración de bienes, porque en algunas ocasiones vemos a ciertos funcionarios públicos que voluntariamente lo hacen, ¿ok? Es para que la gente no se me confunda. ¿Por qué es tan importante, Lea, el que un diputado de estos nuevecitos que están entrando ahorita, por decirte, ¿no? Veíamos a un Gabriel Silva que con el mismo carro que entró, con ese mismo carro salió. Pero el comportamiento de los honorables señores, y Achutupo se ríe porque ya sabe lo que voy a decir, es que entran, a lo mejor entran, no sé, con un Cierví, con una cuñas gratis, ¿no? Con un X-Trail, con Un carrito modesto. Sí, una Tucson, una Sorrento, qué sé. No, ahora vienen las Lexus negras, vienen las Prados negras con rines de lujo y que traen de no sé dónde, las Escalade, las... está la otra, la toda esta Teda, que no me sé el nombre de una que es negra, grande, porque le encantan estos carros. Una Hammer. No. Bueno, Homer he visto un par. La Tahoe, ya, me acordé, la Tahoe. Hay varias Tahoe en asamblea. Y Escalade, ¿no? Negras, les encantan los carros negros. Entonces, lo mismo ocurre con propiedades que van adquiriendo. Pero yo pongo la casa a nombre de Hugo, pongo a nombre de Achutupu, creo fundaciones, o sea, existe todo un modelo para poder esconder todo el crecimiento económico que se da durante una gestión. Entonces, ¿de qué manera esto lo podemos incluir en el reglamento interno? ¿Ok? Para que no nos jueguen la pacheca, porque ya le digo, crean fundaciones y todo y ahí lo van metiendo. Entonces nunca va a salir nada en el registro a nombre de ellos. Mira, cuando ya tú entras en lo de tener que ocultar patrimonio y utilizar otras avenidas, ya estamos hablando de una relación muy fina y cercana con el crimen organizado, porque así es como se opera para lavar dinero. Pero es importante que a pesar de estas limitaciones que se pueden dar en el sistema y que podemos observar en la práctica sobre el lavado de dinero, no por eso tenemos que dejar de exigir que se hagan declaraciones de patrimonio, porque entre más se observa, más transparencia, más lupa hay, menos posibilidades hay, porque recordemos que la transparencia es una forma de prevención de la corrupción. Entonces, entre mayor transparencia tú puedas tener del órgano legislativo, pues de alguna forma en el tiempo vas a ir viendo, van a haber controles que un artículo, por ejemplo, yo sin ser abogada, pero yo agregaría algo que las propiedades asumidas por Susan Castillo a partir del 1 de julio ya no deberán estar incluidas en fundaciones, etcétera. Obvio, antes si tenía, ok, pero en esos 5 años que al menos esas propiedades queden a nombre de la persona, porque tengo que resguardarlas en realidad. Yo siento que hasta ahí hay un mal mensaje de ese candidato, de ese diputado o representante o alcalde, porque nos hemos centrado en la asamblea, pero hay de muchos funcionarios en el sector público. Digo, la estructura de las fundaciones también tiene otros fines que tiene que ver con el cómo haces el manejo y la administración del patrimonio, por ejemplo, de una familia en un momento dado, ¿no? Que eso sería otro tema. Pero en general, el que está en el servicio público, sobre todo en un cargo como este, debiera de poder rendir cuentas sobre cuál es su patrimonio, en donde, porque mira, yo cuando declaro impuestos, yo también declaro en los impuestos todo lo que está a nombre mío, y si hay cuentas conjuntas, también las tengo que declarar, así sea que el principal sea, por ejemplo, mi esposo, tengo que declararlas. Entonces, eso es una forma de rendir cuenta, eso a nivel personal. A nivel de nuestra fundación, nosotros tenemos donantes interinstitucionales, internacionales, que nos debemos en nuestros proyectos a ellos, y nosotros rendimos cuenta, todos tenemos que rendir cuenta, pero el poder público tiene la obligación de rendir cuentas. Porque es nuestro dinero, ese es el detalle, como diría el filósofo Cantinflas, ahí está el detalle. Al final se trata de una rendición de cuentas sobre nuestro dinero, y aquí yo no quiero demonizar figuras, pero sí le quiero dejar sobre el tapete para conocer su opinión y concluir. De los 71 diputados, 38 hicieron uso en esta asamblea de la exoneración de impuestos para importar vehículos. Es decir, hubo otro grueso de diputados que no lo hizo. Algunos de ellos ni siquiera cambió de vehículo,
Susan citaba el caso de algunos, pero hay otros que sí. Hay agencias que, sabiendo que tienes ahí un buen mercado, se acercan y le dicen, oye, yo te vendo este carro y con tu ingreso tú lo estás pagando en X cantidad de años a letras cómodas. Y hay quienes se van por esa línea, y lo digo porque conozco a algunos, como se trata de una conversación privada, no revelo nombres, pero sí, se acercan las agencias y le ofrecen X, Y o Z modelo de carro que pues uno lo ve muy comúnmente en la Asamblea. El punto es, ya hay diputados que han dicho, la bancada independiente ha dicho, hey, ¿sabes qué? Aquí no se necesita exoneraciones, nosotros no la vamos a usar, no vamos a usar la franquicia postal, tampoco el teléfono, qué sé yo. ¿Esa es la línea correcta, eliminar esas exoneraciones que también va por reglamento? ¿O hay que mantenerlas gozando de buena salud? ¿Qué piensa Espacio Cívico? Son privilegios que no tienen una razón de ser pues fundamentada, porque no veo la necesidad de que tú tengas que tener un privilegio para tener acceso a un auto, cuando pues si bien se puede adquirir de la forma normal como la hacemos todos. Entonces Claro. son privilegios y que están ahí. Entonces, bueno, ellos dirán, bueno, por ley ahí están y yo los voy a usar, pues está bien. Pero no tienen una razón fundamentada de ser, y me parece que manda un mensaje importante el que algunos diputados digan, yo renuncio a esos privilegios, porque es un mensaje diciendo, no veo fundamento en que estos privilegios que le hacen un gasto al país estén ahí. Esa puede ser una razón. Hay un mejor mensaje que se envía al renunciar por lo menos a ese beneficio. Si esta Asamblea no pagó 1.4 millones de dólares en impuestos, y esta Asamblea que acaba de comenzar no se acoge a este beneficio, podríamos estar recaudando 1.4 millones de dólares, que, oiga, no suena nada mal para la situación actual. Salud. Ese es un beneficio que Claro. definitivamente debe ser conversado en las reformas, nuevamente, en las reformas. O sea, es Claro. que muchos de estos temas van alrededor de las reformas. Luego tenemos el tema de los salarios y el dinero que reciben los diputados por despacho. Ellos reciben una cantidad por despacho que pueden utilizar a su máximo o a su mínimo o a lo medio. Vimos en el periodo que está por terminar que la mayoría de los diputados usó esta partida para planilla, que era más o menos $1 millón, un poquito más, para los diputados que la utilizaban en su totalidad. Y habían diputados, por ejemplo, como el diputado Juan Diego, que solamente gastaron 400.000 en 5 años. Estamos Busquemos hablando, una ¿no? media, pues, pero en fin. Entonces, algunos diputados los que nos dicen, bueno, pero es que si yo tengo ese dinero para utilizarlo, yo lo puedo utilizar como yo quiera. Busquemos una media. Al fin y al cabo, el Estado está necesitando más dinero para atender las necesidades de la gente, no las necesidades de los diputados. Gracias, Lea, por habernos acompañado el día de hoy. Que tengas una muy buena semana y a conversar ahí con los diputados nuevos. Ahora cuando pasen por aquí voy a darle un par de tips para ese tema del reglamento interno.